Lo llamaban el presidente más pobre, pero esa etiqueta lo enojaba. Para él, pobre no era el que tenía poco, sino el que siempre quería más. Dedicó su vida a enfrentar a la cultura del consumismo. Fue guerrillero, pasó más de una década preso, muchas veces dentro de un pozo. Pero nunca dejó de soñar con cambiar al mundo. Fue ministro, presidente, senador, pero sobre todo fue militante, agricultor y lector. Tenía 89 años. Ayer murió el paisano terco y austero que llegó a la presidencia de Uruguay. Hoy el mundo despide a José Pepe Mujica. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Polémica por la baja de aranceles. El gobierno nacional defendió el anuncio de la baja de importación para los productos electrónicos. El gobernador Gustavo Melella dijo que representaba un golpe muy duro para su provincia, en especial para la generación de empleo. El ministro Federico Sturzenegger admitió que la medida puede impactar en el mercado de trabajo, pero apuntó contra la falta de competitividad de las empresas que ensamblan tecnología en ese distrito. Servicios a personas con discapacidad. El gobierno de la ciudad anunció un programa para ayudar a instituciones que ofrecen servicios a personas con discapacidad. La asistencia está dirigida a las organizaciones que están en emergencia por la falta de actualización de los aranceles que reciben del gobierno nacional. Para compensar esa carencia, se va a otorgar un subsidio del 24% por 2 meses de los ingresos mensuales que reciben y se va a impulsar la exención del pago de ingresos brutos. Negociaciones entre Rusia y Ucrania. Europa y Estados Unidos presionan a Kiev y a Moscú para que asistan mañana a Estambul a las negociaciones para intentar lograr una tregua entre ambos países. Hasta ahora, Putin no confirmó su asistencia y Zelensky condiciona su presencia a que también participe su par ruso. Además, reclama un alto el fuego para que comience de inmediato. En la víspera de la posible cumbre, Ucrania denunció un ataque ruso con más de 100 drones en el este, norte, oeste y centro del país. Y el Martín Fierro es para el teatro, porque finalmente se confirmó. El teatro tendrá su ceremonia también, será en junio, así lo había anunciado el año pasado Luis Ventura, no estaba confirmado. Ya está confirmado, vamos a contarte en un ratito más detalles dónde será y con qué otros premios tiene que compartir esta nueva edición de los Martín Fierro. Colapinto se prepara para Imola. El piloto de Alpine ya fue incorporado a la presentación oficial de la Fórmula 1 que promociona el Gran Premio que se va a disputar este domingo. El argentino ocupa en el video el lugar que dejó el australiano Jack Doohan. Colapinto afirmó que llega muy emocionado y que debe demostrar lo que es capaz de hacer en el coche. El viernes a las 8:30 de la mañana de la Argentina ya se lo va a poder ver en el monoplaza de Renault para la primera práctica libre. Después del anuncio del gobierno, se espera que entre mañana y pasado se publique en el boletín oficial la reducción de los aranceles para la importación y la quita de impuestos internos. Sí, esto podría implicar rebajas de cerca del 30% en los valores de los celulares, de los televisores y de los aires acondicionados. La eliminación y reducción de los aranceles, hablamos de celulares importados que van a bajar del 16 al 0%. Además, los impuestos internos a los celulares, televisores y aires acondicionados importados se van a reducir del 19 al 9,5%. También se van a bajar los impuestos internos para los mismos productos fabricados en Tierra del Fuego. Van a bajar del 9,5 al 0%. Manuel Adorni, el vocero presidencial y también candidato a legislador porteño, explicó que la medida se va a llevar adelante en 2 etapas. La reducción del arancel vigente del 16 al 8% va a entrar en vigencia apenas se publique el decreto en el boletín oficial. Y en una segunda instancia, el arancel va a llegar al 0% y esto va a ser a partir del 15 de enero del próximo año. En cuanto a los beneficios fiscales a la industria de Tierra del Fuego, el beneficio se va a ampliar al eliminarse por completo la carga impositiva sobre esos productos, mientras que los importados van a mantener una tasa reducida.
La ministra de Producción de Tierra del Fuego se mostró preocupada y alertó sobre el riesgo que corren miles de puestos de trabajo. La verdad que lo vemos con una preocupación muy grande, ya que ellos hablan de una competencia y esto mejoraría en términos la competencia de los productos importados más que el sostenimiento de la industria nacional. Y yo creo que los procesos y los cambios son necesarios, pero hay que hacerlo de manera más coordinada y adecuada. Vos pensás que nosotros estamos dejando, con esta situación seguramente se van a ver comprometidos muchos puestos de trabajo. Esto es algo que lleva un tiempo, no es algo de un día para el otro o es una medida que se puede adoptar de un día para el otro. Hay distintas medidas tributarias que se pueden llevar adelante de manera coordinada y también en los tiempos para poder llevar adelante y que no tenga un impacto social tan grande. Mientras tanto, la Federación Costureros, Indumentaria y Textiles y la Red Textil Cooperativa, entre otras organizaciones, realizaron una concentración e intervención artística frente al Ministerio de Economía en rechazo a la apertura de las importaciones que ya se habían determinado para este sector y también para visibilizar la preocupación ante la posible pérdida de puestos de trabajo y para defender la industria nacional. Según la Federación, el sector de la confección sostiene aproximadamente 150.000 puestos de trabajo en todo el país. Nos impacta un montón porque automáticamente nuestro trabajo disminuye. Disminuye la cantidad de trabajo y disminuye también el pago de nuestro trabajo. Se trata de defender la industria nacional y ahí está nuestro trabajo y es algo injusto que siga pasando esto. El presidente disertó ante ejecutivos de finanzas en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y proyectó un incremento en la disponibilidad de divisas. El resultado es que va a haber más dólares, que van a ser tantos respecto de los pesos, que podemos librarnos del Banco Central, dijo Milei. De acuerdo con la explicación del presidente, esa abundancia relativa va a permitir una transición hacia un sistema monetario distinto, basado en una mayor confianza y menor intervención estatal. Nosotros hemos permitido, y está permitido hoy, que todos los individuos puedan hacer transacciones en la moneda que se les dé la gana. Es decir, la promesa de campaña la cumplí. Ustedes pueden hacer las transacciones en la moneda que quieran. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Bueno, porque en el fondo saben cuál es la realidad, tienen miedo de dejar los dedos marcados. Estamos trabajando en conjunto ARCA, con el Ministerio de Economía y con el Banco Central para flexibilizar todas esas normas para que nadie los persiga por utilizar los dólares que ustedes tienen en el colchón. Es decir, una verdadera revolución monetaria de la libertad, porque nosotros consideramos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Esta tarde, a las 16, el INDEC va a publicar el dato de inflación de abril, que va a revelar cuánto aumentaron los precios tras la salida del cepo y el nuevo esquema para el dólar. Recordemos que exactamente hace un mes se levantaron la mayoría de las restricciones cambiarias y dejaron flotar el tipo de cambio oficial entre dos bandas, 1.000 pesos la mínima y el límite superior de 1.400 pesos. Esto implicó una suba de la cotización del dólar oficial y generó dudas sobre cómo impactaría los precios. El gobierno nacional anunció que va a endurecer por decreto el régimen migratorio. Desde el Poder Ejecutivo anticiparon que habrá requisitos más severos para obtener la ciudadanía argentina. Además, anunciaron que se va a expulsar a inmigrantes con condenas y se buscará extender el cobro de servicios de salud y educación también a los extranjeros que permanezcan en el país en situación irregular. Además, desde el gobierno anticiparon que se busca acelerar los plazos para echar del país a quienes cometan delitos dentro de la Argentina. La modificación se hará por decreto, según precisó el gobierno después del anuncio en un comunicado que difundió la oficina del presidente. Comenzó el Festival de Cannes. Sí, esta vez no hay películas argentinas en competencia, pero se va a proyectar un clásico nacional, Nieves.
Estamos hablando de Más allá del olvido, la película de Hugo del Carril, película de 1956, que previo a sus 70 años se va a proyectar en el Festival de Cannes en la sección clásicos. Como te decía, la película de Hugo del Carril marcó de algún modo un antes y un después. Incluso en un momento se la llevó a comparar con la película Vértigo de Alfred Hitchcock, con la salvedad de que esta se estrenó 2 años antes. Otra de las particularidades es que, por ejemplo, su rodaje se tuvo que suspender porque en el 55 Hugo del Carril fue encarcelado por la Revolución Libertadora y lo retomaron cuando él fue liberado recién. Así que se va a proyectar en Cannes. Esto es gracias a que Sonofilms y gracias también al apoyo del proyecto Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires pudieron restaurarla para que este reestreno mundial sea de alta calidad, por supuesto. Y hablando de argentinos en Cannes, no hay películas argentinas, está solamente el corto 3 que habíamos estado contando el otro día, esta otra película que también está fuera de competencia, pero tenemos un jurado argentino. Estamos hablando de Nahuel Pérez Vizcart, el protagonista de, entre otras películas, por ejemplo, El Jockey. Él ya estuvo varias veces en los festivales, estuvo en muchos festivales como invitado y como jurado. Estamos hablando de San Sebastián, Venecia. Había estado el año pasado en Cannes también, pero como invitado presentando El Jockey, y esta vez le tocó como jurado. Va a ser uno de los 5 encargados de seleccionar la mejor película en la categoría Una cierta mirada. No compiten películas argentinas, pero hay mucha presencia de Hollywood. Sí, como por ejemplo está Robert De Niro, que recibió la Palma de Oro honorífica, Nieves. Y la recibió nada más y nada menos que de la mano de Leonardo DiCaprio. Estuvo en la apertura del Festival de Cannes también. Bueno, hablando de presencia de Hollywood, recordemos, se va a estrenar en unos días Misión Imposible 8 en el festival también. Y Robert De Niro recibió la Palma honorífica exactamente a 49 años de que la Palma de Oro la recibiera Taxi Driver. Y él agradeció, pero además de agradecer, también habló sobre las políticas de Trump y fue muy duro en su discurso. America's Philistine president has had himself appointed head of one of our premier cultural institutions. He has cut funding and support to the arts, humanities, and education. And now he has announced a 100% tariff on films produced outside the U.S. Let that sink in for a minute. You can't put a price on creativity, but apparently you can put a tariff on it. Of course, this is unacceptable. All these attacks are unacceptable. And this isn't just an American problem, it's a global one. Un militante político, un agricultor, como él se definía, un lector empedernido. Él murió, Pepe Mujica, a los 89 años. Enseguida, después de la pausa, te contamos los detalles y cómo sigue esta noticia impactando en todo el mundo. Falleció José Pepe Mujica. El expresidente uruguayo tenía 89 años y padecía cáncer de esófago. Sí, y había pedido especialmente pasar sus últimos días solamente con cuidados paliativos en su chacra, que está en las afueras de Montevideo. Su vida estuvo asignada por la lucha política desde la década de los 60, cuando perteneció al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, siendo encarcelado varias veces por la dictadura, hasta los 80, cuando, con el regreso de la democracia, retomó su carrera política ocupando diferentes cargos y llegando a ser presidente en el año 2010. Su vida austera, discurso humanista y compromiso con los valores democráticos lo convirtieron en un referente más allá de las fronteras uruguayas. José Pepe Mujica y algunas de sus frases más recordadas. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada. Esos son pobres, porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo en la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. ¿Qué significó para usted este mundial? Cuénteme. ¿Qué le quedó? Que la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. Hoy hay que entender que los indigentes del mundo no son de África
o de América Latina, son de la humanidad toda. Y esta debe, como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo, en que puedan vivir con decencia por sí mismos. No voy a ser un viejo jubilado que se pone en un rincón a escribir las memorias. Yo no voy a escribir nada, la memoria. Escriben libritos conmigo, pero yo que se rebusquen, no me importa. Pero no tengo tiempo para escribir libritos. Ernesto Agassi, ex ministro de Ganadería de Uruguay y amigo de José Mujica, habló con nosotros más temprano y definió al expresidente como un fuera de serie. Pepe, es una cosa rara porque en un país pequeño y tan urbanizado como el Uruguay, era un paisano. Era una persona que siempre se sabía lo que pensaba porque lo decía francamente, aunque se estuviera de acuerdo o en desacuerdo, pero son esas personalidades que tienen que expresarse para que después la sociedad lo escuche y forma su opinión, aunque sea una opinión contraria a la de él, pero tenía la virtud de siempre decir claramente y diáfanamente lo que pensaba. Una virtud muy grande que tuvo Mujica fue ser un batallador por la patria grande. Eso era un gran lector de la historia, un gran conocedor sobre todo de la historia argentina. Él siempre decía que con Argentina y Uruguay somos hijos de la misma placenta. Y fue el país al que fue más veces a hablar con más dirigentes. No importaba que fueran de su mismo signo político. En términos intelectuales, era un hombre de acción. Se puede estudiar su plataforma, las cosas que defendía, pero me parece que lo más importante es que para él la política no era una cosa de estar haciendo análisis, era una cosa de hacer cosas y hacer cosas con la sociedad. A las 10 de la mañana partió desde la Plaza Independencia de Montevideo el cortejo fúnebre con los restos de Mujica. El presidente Yamandu Orsi acompañó a su viuda, a Lucía Topolansky, y colocó las banderas uruguaya y del Frente Amplio en el féretro. Sí, para ver cómo está impactando esta noticia, ya estamos en comunicación con la periodista Roma Ramilo Alves, que está en Montevideo. Hola, gracias por estar con nosotros. Compañero Damián, Brenda, audiencia, un gusto saludarlos desde aquí, desde Montevideo. Y bueno, sí, conmovedoras las palabras que escuchábamos de Agassi, conmovedoro lo que está pasando aquí en Montevideo. Estoy en el centro, a unas poquitas cuadras nada más, una cuadra y media de la sede del Frente Amplio, el partido al que pertenecía José Mujica. Bueno, está pasando por aquí en la caravana, allí se ven imágenes. Y bueno, nos llaman que sí, a sus 89 años falleció este martes 13 de mayo de un cáncer de esófago ahí en su casa en la chacra de Rincón del Cerro. La noticia se anunció ayer, pasadas las 16 horas, a través de la cuenta de Twitter del presidente de la República, Yamandu Orsi, bueno, donde expresó que con profundo dolor comunicó el fallecimiento de nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Así nos enterábamos entonces los uruguayos y las uruguayas de el fallecimiento del expresidente, quien además, Yamandu Orsi, decretó el duelo nacional hasta este viernes 16 de mayo. A partir de este anuncio, entonces, les cuento que distintas figuras políticas, artistas, pensadores y también mandatarios expresaron sus condolencias a los familiares y a Lucía Topolansky, que bueno, que es quien el pueblo en este caso la está acompañando. Y bueno, en este sentido, como les decía, presidentes de Latinoamérica y también mandatarios del mundo se estuvieron expresando a través de redes sociales. Fue el caso más sentido de sus colegas más cercanos, como el caso de Ignacio Lula da Silva, que hizo una pequeña conferencia, no sé, y de hecho está viajando para Uruguay, calculamos que no va a llegar para la marcha, pero sí para el velorio que va a comenzar a partir de las 15. Lo mismo con el presidente chileno, Gabriel Boric, ambos, al igual que Ignacio Lula da Silva, se encontraban en Pekín, en la reunión de la CELAC, y bueno, están viajando con urgencia para Uruguay. Roma, otras expresiones, Mujica fue llamado entusiasta del Mercosur, gran revolucionario, es un ejemplo para Latinoamérica, lo expresaba también un poco, lo definía Agassi en el video que veíamos más temprano.
En Argentina, bueno, el gobierno argentino expresó sus condolencias a través de un comunicado que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo hizo también su colega, ex compañera, la expresidenta Cristina Fernández, en lo que recordó como, bueno, como que Latinoamérica despida a un gran hombre que dedicó su vida a la militancia y a la política. Lo hizo así también el expresidente Alberto Fernández, que dijo: sin serlo, ha sido el mejor de los cristianos. Sin el Papa y sin Pepe, el mundo se entristece y se debilita. Un recuerdo por siempre para este gran uruguayo. Por esta parte, en Uruguay también, bueno, distintas figuras políticas se expresaron al respecto de su partido, sobre todo el Frente Amplio al que pertenecía, y también figuras de los partidos opositores que lo recordaron con muchísimo respeto, con muchísima admiración, y lo describían como una persona de personalidad fuerte, de gran determinación. Roma, es evidente que esta reacción que ha provocado su muerte, no sé si nos está escuchando, sí, que esta reacción evidente que ha provocado su muerte en todo el arco político uruguayo y más allá también de las fronteras de Uruguay, habla de la relevancia de la figura de Mujica, que de hecho era escuchado el año pasado, fue muy activo en la campaña electoral que llevó a Yamandú Orsi a la presidencia. ¿Qué crees que va a faltar ahora la voz de Pepe Mujica? ¿Cuánto representaba hoy en la vida política de Uruguay? Bueno, muchísimo, muchísimo. De hecho, se lo está comparando con algún líder, con alguna figura de peso político, como fue José Valle Ordóñez en su momento, en el siglo pasado, para nuestro país, un gran reformista, y que tiene que ver también con el peso político y también con las medidas y la política que llevó adelante nuestro país, con varios logros con los que también es recordado y muy respetado, y también fue como un referente para otros países. Por ejemplo, la agenda de derechos. Recordamos que él, bueno, aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley del matrimonio igualitario, la venta de marihuana recreativa, y fue impulsor de un montón de planes, como, bueno, abordó la emergencia sociohabitacional, logró reducir la pobreza a la mitad. Una gran figura, Roma, sin duda. Hacías referencia a la llegada también de Lula desde Brasil. Recordemos que también Brasil dispuso 3 días de luto por la muerte de Mujica. Muchísimas gracias por esta comunicación, por estos minutos. Recién, como contaba nuestra colega desde Montevideo, la muerte de Mujica generó repercusiones en Uruguay y también en el mundo. El presidente Yamandú Orsi comunicó la noticia, como nos contaba, por Twitter y escribió: te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. A Lula la noticia lo sorprendió en un viaje oficial a China, desde donde recordó a Mujica visiblemente emocionado. El presidente de Brasil dijo que su vida fue un ejemplo de que la lucha política y la gentileza pueden ir de la mano. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de quien llamó nuestro querido Pepe Mujica. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo describió como un gran revolucionario. Desde España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo: un mundo mejor. En eso creyó, militó y vivió Pepe Mujica. Con Lucía y Pepe a la cabeza han demostrado que cuando hay que abrir espacio para la gente joven, lo saben hacer y se hace con... Y sin dudas, uno de los momentos más duros que vivió Pepe Mujica fue cuando estuvo secuestrado más de una década por la dictadura militar de Uruguay. Sí, y hay una película que cuenta esta etapa, Nieves. La noche de los 12 años se llama la película del año 2018, que justamente relata esta etapa. Vamos a ver algunas de las imágenes de este film, donde se cuenta la historia de 9 presos o de 9 detenidos en la última dictadura militar de Uruguay, que están durante más de 10 décadas no solo detenidos, sino también siendo torturados, muchas veces en lugares muy chicos, encapuchados, y se va generando una especie de relación entre ellos, van charlando entre ellos, y uno de ellos es justamente José Pepe Mujica, donde a partir de esta detención se puede entender un poco qué era lo que él pensaba, qué era lo que él sentía y sus ideas. Aclaramos, se trata de una película basada en hechos reales, no es una biopic ni nada por el estilo. Cuenta con la dirección de Álvaro Bretzner, la participación de Antonio de la Torre como José Mujica. También participan el Chino Darín, César Troncoso, uno de los actores de El Eternauta, muy mencionado por estos días, y Soledad Villamil.
Sobre esos años, ante la mirada del director, Pepe Mujica habló y contó cómo los había vivido. Para mí fueron años terribles, pero fueron los años donde más aprendí en mi vida, al punto que no sería quien soy si no hubiera pasado la que pasé. Puesto a cara cruz, y es lo que le quiero transmitir a la gente, se puede vivir. Y se puede hacer un poco de miel con las penas. La felicidad está unida a cosas fundamentales y eternas y permanentes de la existencia humana. La felicidad es una sensación de equilibrio y de contentura de estar vivo y de querer la vida. Hay expectativa mundial por la posible reunión cara a cara entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su par de Rusia, Vladimir Putin. Sí, pero el gobierno ucraniano dijo que Zelensky va a formar parte del encuentro solo si Putin asiste en persona. Mientras la guerra continúa y ambos países intercambian ataques con drones, el presidente ucraniano dijo que no cree que Putin vaya mañana a Turquía porque tiene miedo. A su vez, el asesor de Zelensky aclaró que el mandatario no está dispuesto a un encuentro con un representante ruso de menor jerarquía. Por otro lado, el Kremlin ratificó que va a enviar una delegación, pero no dijo si Putin va a asistir. Mientras tanto, la Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra Rusia, en las que incluyó a la flota fantasma con las que Moscú trata de eludir las sanciones comerciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sigue abierto a asistir a la reunión en Turquía, como reclama Zelensky. I think you may have a good result out of the Thursday meeting in Turkey between Russia and Ukraine. And I believe the two leaders were going to be there. I was thinking about flying over. I don't know where I'm going to be on Thursday. I've got so many meetings. But I was thinking about actually flying over there. There's a possibility of it, I guess, if I think things can happen. But we got to get it done. We got to save 5,000 lives a week. 5,000 lives is really more than that. It's worse than that. Y Donald Trump se reunió en Arabia Saudita con el presidente de Siria, Ahmad al-Shara. Este mandatario formó parte de Al-Qaeda durante la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003. Después se vinculó a una rama de Al-Qaeda en Siria y posteriormente se desvinculó de la organización. Creó su propio grupo con el que organizó una ofensiva que permitió a los insurgentes tomar el control de Damasco, terminando con más de medio siglo de gobierno de la familia Assad. Antes del encuentro con el presidente sirio, Trump anunció que levantaría las sanciones económicas impuestas a ese país que datan de 2011 para, según sus palabras, darle a Siria una oportunidad de paz. En Damasco, los residentes celebraron esta decisión porque consideran que las sanciones obstaculizaron la inversión y el comercio extranjeros. Y el Papa León XIV hizo un llamado a los líderes del mundo para que abandonen el camino de la guerra y se sienten a negociar. En un discurso ante los representantes de las iglesias orientales y ante miles de fieles provenientes de países como Siria, Ucrania, Líbano e Irak, el Papa dijo que la guerra nunca es inevitable y que las armas no resuelven los problemas, sino que los aumentan. Afirmó que la Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos para que se devuelva la dignidad de la paz. Le armi possono e devono tacere perché non risolvono i problemi ma li aumentano. La Chiesa non si stancherà di ripetere. Y se vienen los primeros Martín Fierro de teatro. Sí, son el mes que viene, Nieves. 23 de junio es la cita y Luis Ventura lo había adelantado el año pasado en la alfombra roja justamente de los primeros Martín Fierro de cine. Parecía algo ahí como, bueno, en algún momento se hará. Ya está confirmado, pasó menos de un año desde el anuncio. Aptra publicó este flyer, Martín Fierro Teatro 2025, 23 de junio en la Usina del Arte. Los va a transmitir América. Todavía queda mucho por hacer, vamos a ver cómo son las ternas y hay muchas preguntas, porque recordemos que los Martín Fierro de teatro van a tener que competir con otros premios, como los premios Hugo, que tienen 15 años nada más en el ambiente, pero lograron instalarse muy bien como referentes de las categorías musicales. También los premios ACE, que premian desde hace muchísimo tiempo a lo mejor del teatro. Y bueno, la pregunta va a estar ahí. Bueno, ¿van a agrupar todos esos premios? ¿Qué va a pasar con los teatros, con el teatro de las temporadas? Por ejemplo,
Villa Carlos Paz, que tiene sus premios Carlos, los Estrella de Mar de Mar del Plata. Bueno, ¿estos premios tendrán en cuenta todo eso? Bueno, son algunas de las preguntas. De todas formas, los Martín Fierro son una marca ya registrada, claro, y seguramente convoquen, generen polémica como todos los años, pero bienvenidos sean. Hablando con Carlos Rottenberg, nos dijo que no cree que esto traiga más público al teatro, pero sí que son un mimo a la industria, indudablemente. Y hablando de Carlos Rottenberg y de teatro, se conocieron los números de ADET del primer cuatrimestre del año, entre enero y abril, y se supo que este año, este primer cuatrimestre, hubo menos gente, menos espectadores. Se bajó un 7% la cantidad de localidades vendidas respecto a lo que fue el año 2024. De todas formas, Carlos Rottenberg le consulté por esto y dijo que no, dado el contexto del país, para él que haya bajado la cantidad de localidades vendidas a un 7% todavía no es una señal de alarma. Y otro dato curioso sobre estos números de ADET, los que salieron durante el primer cuatrimestre, mira, hubo 263 obras de teatro registradas en estos primeros 4 meses y solamente 10 de esas obras concentraron el 45% del público. Es decir que la gente, mucha gente elige ver siempre las mismas obras. Por ejemplo, La Cena de los Tontos, que estamos viendo ahora en imágenes, Quién es quién, con Soledad Silveira y Luis Brandoni, Drunk, con Pablo Echarri, son algunas de las 10 obras que concentraron casi la mitad del público. El gobierno de la ciudad anunció subsidios para organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Sí, te vamos a contar los detalles de este anuncio, de esto después de la pausa, así que ya volvemos. El gobierno de la ciudad anunció medidas de apoyo para instituciones que ofrecen servicios a personas con discapacidad. Sí, se va a aplicar para quienes están, las instituciones que están en estado de emergencia por el retraso o por la falta de actualización de los aranceles que reciben del gobierno nacional. Vamos a repasar los puntos principales de este anuncio. Representa un 24% de los ingresos mensuales que reciben estas instituciones y se va a pagar en 2 cuotas. Son 142 instituciones, son centros de día, centros educativos, terapéuticos, hogares y residencias que prestan servicios de alta intensidad de apoyo. Y la inversión estimada por parte del gobierno porteño es de 1.777 millones de pesos. Para conocer más detalles sobre este anuncio, estamos en comunicación con la vicejefa de gobierno porteño, Clara Musia. Sí, recordemos que el diseño y la implementación de las políticas referidas a las personas con discapacidad está justamente a cargo de la vicejefatura de gobierno. Gracias, Clara Mucio, por atendernos. Hola, Damián, Brenda. Buenas tardes a todos. Una primera pregunta, ¿cómo se va a implementar este subsidio que lo van a recibir, me imagino, en forma directa estas organizaciones? Bueno, justamente mañana tenemos reunión con estas organizaciones que son quienes nos acercaron esta enorme preocupación que está atravesando todo el sistema de discapacidad, no solamente las instituciones que prestan específicamente los servicios a las personas con discapacidad tal vez más complejas y que requieren altos niveles de atención. Mañana tenemos una reunión para bajar ya en línea más operativa cómo va a ser esta ayuda económica. Es una ayuda económica muy similar, por ejemplo, a la que hicimos el año pasado con las escuelas subvencionadas por el Estado para también poder acompañar la crisis que estaban pasando muchas de ellas y evitar que cierren. Bueno, una de las cuestiones que decía el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, cuando daba este anuncio, y me parece que es importante, tiene que ver con, si se quiere, lo humano, ¿no? Porque hacía referencia a la importancia de estos centros, de estas instituciones, por la tarea que hacen, porque los pacientes están cómodos, las familias también, muchas veces están hace muchos años tratándose en el lugar y se sienten seguros. Totalmente. Bueno, para tomar dimensión, en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 300.000 personas que tienen discapacidad y el 60% de ellas tienen el certificado de discapacidad.
Y hay 5.900 personas que se atienden en estos centros. Y estas personas son personas que tienen complejidades extremas y que necesitan desde atenciones específicas, por ejemplo, para su vida, ¿no? O sea, desde tomar una medicación, desde alimentarse, desde cómo higienizarse, como en los centros de día, en los hogares específicos, como también cómo acceder a la educación, a tener los elementos y, bueno, toda la infraestructura necesaria para que sean chicos que puedan aprender y que después se puedan desarrollar de forma plena en la vida. Estas 5.900 personas, muchos de ellos niños, se atienden en estas 142 instituciones y son prestadores que no existen ni en el sector, no existen en el sector público. Entonces, si bueno, estas instituciones cierran, ¿qué pasaría con esas 5.900 personas? No solamente con ellas, sino también con sus familias. ¿Qué pasaría con los 4.000 empleados que hoy forman parte del staff de estas instituciones? Es por eso que hemos decidido con Jorge no solamente poner la discapacidad en agenda desde el minuto cero que asumimos la gestión, sino también poder acompañar en este momento tan particular, en esta crisis tan grave que están atravesando muchas de ellas, bueno, por la desactualización que tiene el nomenclador, que como ustedes bien decían, viene siendo un atraso muy grande desde el año 2023, pero que las últimas actualizaciones no han llegado ni siquiera a poder cubrir estas necesidades más básicas que tienen. Clara, ¿el gobierno de la ciudad ya hace un aporte a estas instituciones o interviene en este caso porque se atrasó precisamente el nomenclador, es decir, el dinero que reciben del gobierno nacional? No, todas las prestaciones de discapacidad, hay una ley nacional que la regula, que es la 24.901, que habla específicamente de todos estos niveles de prestaciones que pueden ser desde rehabilitaciones específicas para una persona que, por ejemplo, no sé, ha perdido la capacidad visual o se ha quedado sin movilidad, o para algunas sean de rehabilitación o de habilitación, ¿no? O sea, de poder desarrollarse, terapias, estimulación temprana, apoyos a la escolaridad, centros de rehabilitación. Eso todo se rige por una ley nacional que establece específicamente a través de un nomenclador cuáles son esas garantías y servicios básicos que tienen que prestar estas instituciones. Y esas instituciones, a través de ese nomenclador, ¿no?, por cada una de esas vacantes, reciben un aporte. Este nomenclador tiene un atraso muy significativo de más del 200% respecto de la inflación. Y bueno, las instituciones están al borde del quiebre, muchas al borde del colapso. Y como hablábamos antes, ¿no?, la importancia de contar con esas instituciones para muchas familias que, por supuesto, no tenés las herramientas que necesitan tus hijos, que necesitan tus padres, tus hermanos, para poder acompañar a estas personas con discapacidad, que, como decíamos, son un montón, es un universo muy grande y que, bueno, el Estado también tiene que estar ahí para poder acompañarlas. Seguro. Desde el gobierno de la ciudad, solamente por este periodo y acompañando esta necesidad y esta desesperación que están teniendo muchas de ellas, es que decidimos tomar esta medida de hacer una ayuda económica que represente el 25% de su facturación en 2 pagos. Mañana, como les decía, nos vamos a estar reuniendo con las cámaras y con muchas de las instituciones para poder ponerlo operativo, y sobre todo ahora, y el momento es porque se vienen los aguinaldos, muchas de ellas están con un atraso muy fuerte, entonces queremos poder estar ahí para acompañarlos. El anuncio, Clara, es, como vos también recién lo explicabas, por 2 meses. ¿Va a haber en este tiempo un pedido un poco más formal al gobierno nacional para que se actualice de alguna manera este nomenclador y que puedan seguir sin esta ayuda después de estos 2 meses? Bueno, nosotros trabajamos con el gobierno nacional en distintas cuestiones respecto de la discapacidad. Como les decía, para nosotros es un tema central de nuestro gobierno, y existe, ¿no?, la Conferencia Federal de Discapacidad, en donde todas las provincias están trabajando sobre este tema, porque es urgente y es necesario que la discapacidad sea un tema en la agenda pública. Como decía, casi el 10% de la población hoy tiene una discapacidad, no solamente son de nacimiento, el 50% de las discapacidades se adquieren. Entonces es tan importante que todos quienes tenemos un lugar de liderazgo podamos tomar este asunto seriamente como corresponde. Así que vamos a seguir colaborando con el gobierno nacional, seguir insistiendo en la actualización de este nomenclador y, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, acompañar. Esta es una medida muy puntual, no solamente esa, sino es que también estamos presentando
a través del Ejecutivo un proyecto de ley para poder eximir a aquellos prestadores que son otros prestadores que no se ocupan únicamente de las personas con discapacidad de alta complejidad, sino de otras personas con discapacidad que tal vez requieren algunas rehabilitaciones puntuales, estimulación temprana, apoyos escolares, para poder eximirlos de ingresos brutos. Es un proyecto de ley que ya se está por presentar en la legislatura y que esperemos que todas las fuerzas políticas nos acompañen, porque esto representa también una ayuda a todos ellos que han quedado por fuera de otras exhibiciones que ya tienen algunos prestadores. Clarísimo. Muchísimas gracias, Clara, por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Y faltan menos de 2 días para que termine la campaña en la Ciudad de Buenos Aires y además de los actos de cierre, las miradas están puestas en el nivel de participación que podría haber este domingo. Sí, porque va a ser la primera vez en 10 años que no hay paso, que hasta ahora habían funcionado como una suerte de ensayo que impulsaba la asistencia para las elecciones generales. Vamos a repasar qué pasó con la asistencia de los votantes en los últimos comicios. Para las primarias de las legislativas de 2021 hubo poco más de una participación del 70% del electorado. Para las elecciones generales de ese mismo año hubo un leve aumento, asistió el 73,4% del padrón. Hace 2 años, cuando además de legisladores también se eligió jefe y vicejefe de gobierno, además de los representantes para las juntas comunales, la participación volvió a caer. El 70% fue en las PASO del 2023. Pero entre las PASO y las elecciones generales de ese mismo año, la participación dio un salto porque llegó al 76,7%. Y si miramos la participación histórica en las elecciones de la ciudad, desde que se convirtió en distrito autónomo, la mayor participación se dio en el año 2019, cuando se acercó al 80% del padrón. Y la asistencia más baja se registró en el 2003, la campaña regida por el que se vayan todos. Ese año fue la única vez que hubo menos del 70% de asistencia. El jefe de gobierno, Jorge Macri, destacó, de hecho, la importancia de asistir a votar este domingo. Tenemos leyes relevantes que necesitamos aprobar, como la ley antitrapito, una ley para eximir a instituciones que trabajan con la discapacidad de la BL. Ese es un eje que hemos puesto en marcha como gobierno y necesita además ese respaldo de ley. La ley para fomentar el trabajo a personas de más de 50 años, que es un problema grave en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente el empleo en general es un problema, pero para las personas que tienen más de 50 se complica todavía más. Entonces estamos planteando una ley donde hacemos exhibición de parte de los ingresos brutos a las empresas que generen ese empleo, y creo que tenemos la mejor candidata legisladora, honesta, firme, transparente, apasionada por legislar, que es Silvia Lospenato, en la lista del PRO, es la única lista del PRO y necesitamos eso. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, está realizando una protesta en la sede central del PAMI. Están reclamando paritarias y también están denunciando hechos de corrupción en distintas delegaciones de la obra social de los jubilados. Bruno Guiso tiene más información. Hola Bruno, ¿cómo estás? Brenda, Damián, buenas tardes, aquí trabajando en Corrientes al 600. La protesta se ha direccionado ahora hacia Corrientes y Florida. Primero estuvieron en la sede central del PAMI los jubilados. Vean las banderas, plenario de trabajadores de jubilados, jubilados clasistas, jubilados insurgentes. Son los mismos que están todos los miércoles por la tarde en el Congreso de la Nación. Hoy se acercaron hasta la sede del PAMI, acompañados también por los trabajadores de ATE que denuncian hechos de corrupción en el PAMI. Recordemos las declaraciones de la ex titular Viviana Aguirre, que fue la que comenzó de alguna manera con estas denuncias. Bueno, hoy se hicieron presentes tanto los jubilados como los trabajadores de ATE en la sede central del PAMI. Recién nos acaban de confirmar que van a estar aquí un rato y por la tarde, por supuesto, van a acercarse al Congreso de la Nación para realizar la habitual marcha de los miércoles. Por ahora ATE continúa en la sede central y los jubilados aprovechan para cada vez que se corta el semáforo, es decir, cuando el semáforo está en rojo, bueno, de alguna manera cortan la calle y continúan reclamando. Una vez que el semáforo está en verde, se acercan nuevamente hacia la vereda y también vemos, por supuesto, la presencia de los camiones, la presencia policial de alguna manera vigilando todo lo que está sucediendo aquí en Corrientes y Florida. Gracias, Bruno.
Se extendió la cuenta regresiva para el show de los Piojos en River. Sí, tuvieron que posponer la fecha, Nieves. Sí, si estabas contando los días, bueno, vas a tener que contar 7 más. Ellos mismos lo informaron a través de un comunicado que publicaron en sus redes sociales donde explican información importante, los Piojos en River, debido a la reprogramación del partido de eliminatorias entre Argentina y Colombia, previsto para el 8 de junio en River y trasladado al 10 de junio, nos vemos obligados a mover la fecha del show del 14 al 21, así que habrá que esperar. Esperaste 15 años para ese reencuentro. Bueno, ahora una semanita más. Una semana más para el show en River. Recordemos, antes van a tocar en Parque de la Ciudad, 24 y 25 de mayo. Y bueno, ahora se tuvo que retrasar esto. Ya salieron igual los precios de las entradas para River. Mira, van desde los 50.000 hasta los 140.000 pesos, más los cargos por servicios, por supuesto. Por ejemplo, si querés ir al campo, 65 más cargos. Las plateas, 50 la más barata, la más cara, platea San Martín y Belgrano preferenciales, 140. Bueno, ahí tenés una semanita más para ahorrar, por lo menos. Para ahorrar, para ir juntando. Me gustó. El campo es una buena opción. Esperaste 15 años, espera una semana más. Una semana más, ¿qué te hace? Bueno, a ver, escuchando un poquito para meternos en tema, los piojos. Vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La relación entre el tiempo y los piojos. Claro, todo tiene que ver con todo, Damián. Se espera para hoy una máxima de 25 grados, agradable, de la noche 19. Mañana jueves 18 la mínima, la máxima 23 grados con el cielo algo cubierto. A mí me toca hablar de tormentas. Día viernes, tormentas, 19 de mínima, 24 de máxima. Y siguen las probabilidades de tormentas para el sábado en la ciudad de Buenos Aires, 18 la mínima, la máxima 22 grados. Y hasta aquí llegamos, como siempre te invitamos a que te quedes en el canal de la ciudad. Por supuesto, podés informándote 20:30, llegan Silvina Brandimarte y Jorge Elías. Nosotros 7 de la mañana junto a Virginia Porcela y por supuesto mañana. A las 12 con N12 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengas una excelente tarde.